Hola a todas, bienvenidas. En unos minutitos vamos a arrancar, tuvimos una demora con la clase anterior, así que estoy avisando a la gente para que se pueda sumar ahora. Hola, Mijal. Mute. Hola, Bren. Hola a todas. Estábamos a las corridas. Sí, pero ya, lo logramos. Lo logramos. Vamos a esperar un ratito porque en los mensajitos, bueno, pusimos que 7:10 arrancábamos. Perfecto. Hola, Vane. Ahora aprovecho de ver el chat. Sí. Hola, Qué lindos Daf. aros. Ah. Hola, Doris. Hola, Bobe. Ay, ¿esa es tu Bobe? Sí. Ay, qué mona. Está linda, Bobe. Como siempre. Gracias, Daf. ¿Cómo les trata el frío, Jalabus? Sí, ¿no? Yo andaría así con chalcitos todo el tiempo. Sí. ¿Está en mangas cortas tu Bobe? ¿Hace calor en Chile? No, pero Ahí la estando tengo bien. encerrada acá, no hace ni frío ni calor. Hoy día hice gimnasia con la Tania. Ah. ¿Cómo estuvo, Bobe? Con mi prima de Israel, ¿ven? Estamos en cuarentena, pero más juntas que nunca. Y no hice todo, la hora me la pude, así que estoy contenta. Wow, Bobe. Cuando yo lo hice no lo pude hacer. Lo hizo más liviano hoy día, dijo, pero bueno, lo que no puedo lo hago distinto, pero la cosa es no parar, eso es lo que ella dijo. Así que ahora voy a entrar a otros cursos también. Súper. Muy bien. Qué bueno que me recordaste, porque la verdad que he tenido hoy día muchas cosas. Súper. Bueno, esperamos un minuto más y partimos. Dale. Me vino genial los 10 minutos de más para ir a hacerme la merienda. Y merendamos todas. Yo estoy con un café acá helado ya. Oh, yo me quedé sin café. Tenía ganas de hacerme un café gigante. Ya hace frío ya. Sí, está frío. Que allá hace más calor que acá. Y, bueno, está todo raro el mundo. Anita. Yo quiero que Debo prenda la cámara algún día. Debbie, el desafío. La prendo a veces. Hoy podés prenderla. Por ejemplo. Elena, también te queremos ver. Ay, esa bebé, qué hermosa. Bueno, ¿partimos, Bren? Ahí está. Sí, partamos. Súper. Voy a ponerme por aquí. A ver. Si hay preguntas en el chat, me avisan para ir mirando. Bueno, partamos. Entonces, el tema de la clase, ¿cierto? Hoy en día es Lag BaOmer y el valor de 1. ¿Se escucha bien?
Perfecto, entonces, bienvenida a este ciclo de 4 clases. La idea de hacerlo surge para un poco tratar de entender el riquísimo periodo espiritual que estamos viviendo. Desde Pesaj, ¿cierto? Estamos envueltas en una cuenta, cada día, cada semana, cada hora está ligado a un trabajo determinado. Este viernes, por ejemplo, tenemos Pesaj Sheni, el segundo Pesaj. Son semanas que estamos como en una especie de duelo, después viene una alegría. Nos preparamos para recibir la Torá, que es el gran motivo por el cual salimos de Egipto. Entonces la idea con estas clases es concientizar un poco qué, por qué y cómo hacemos para llegar preparadas a recibir la Torá, aprovechar de ver algunas leyes, algunas costumbres, y así partimos. Entonces, dado que la próxima semana, que el lunes a la noche, el 12 de mayo, el 18 de Iyar, es Lag Baomer, ¿cierto? Vamos a partir hablando respecto de Lag Baomer. ¿Ya? La clase la hacemos por la Refuah Shlema de Moshe Ben Sina y de Shoshana Bat Asia y de Tamar Bat Masal y de todos los Jolim Dam Israel, Besrat Hashem, que pronto escuchemos Besorot Tovot, y que sepan que lo que vamos a hablar ahora lo escuché principalmente de la Rebetzin Tzipora Heller y de la Rebetzin Shira Smiles, ¿ya? También lo hacemos le Ilui Nishmas Daniel Ben Sejaria, ¿ok? Para que junte méritos y su neshama llegue muy, muy alto y la familia encuentre consuelo. Entonces, partimos. Los libros de Alajá nos dicen que el periodo entre Pesaj y Shavuot, ¿cierto? Es un tiempo que hay un cierto nivel de duelo en conmemoración a los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, ¿ya? Eso es muy, muy famoso, yo creo que todas lo saben, y que por lo tanto cuando llega el Lag Baomer debiésemos celebrar con un poquito de alegría, dice la Alajá, Ksat Simcha, ¿ya? Entonces, celebramos el día 33, porque la razón más común es que el día 33 de la cuenta del Omer los alumnos dejan de morir, ¿ya? Pero la parte no tan bonita que no se cuenta es que el motivo del que dejaron de morir no es que se acabó la plaga por la que morían, sino que en realidad no habían más estudiantes que murieran. Entonces, por eso sería como un poquito de alegría, pero igual es como muy raro decir que nos alegramos porque en definitiva no había quien más muriera. Entonces, por una parte, en verdad celebramos eso, es un poco raro, ¿no? Ahora, en la diáspora fuera de Israel, Lag Baomer, por lo general, tiene como un perfil más recatado, ¿ya? No es como una gran celebración, pero si es que alguna ha tenido la oportunidad de estar en Israel, específicamente en Merón, es una celebración gigante, ¿ya? No les puedo explicar. Googleé cuánta gente llega. Cerca de 1 millón de judíos llega en Lag Baomer a Merón, ¿ya? 1 millón, piensen que en Israel hay un poco menos de 9 millones. 1 millón llega a Merón, que ni siquiera califica como pueblo, yo creo que es como una calle, como un monte chiquitito, y se llena, la gente se va antes, acampan, hay buses de todo Israel, es una organización también a nivel gubernamental, es una locura. 1 millón de personas llegan esta noche, están todo el día, realmente es como, de hecho al googlearlo me di cuenta que lo recomiendan como en el Lonely Planet o en los lugares como de cosas que hacer de turismo en Israel, lo recomiendan como una experiencia que uno debe vivir, y de verdad que es una tremenda experiencia, ya la gente está de verdad en locura, hay fogatas, hay bailes, hay conciertos, hay así gradas, es una locura. La gente sobre todo está extasiada, pero es muy lindo porque uno ve a gente haciéndote fila, conectándose, pidiéndole a Hashem que le solucione sus problemas, que mande Yeshuot, la gente baila, canta, en verdad es un ambiente muy festivo, es muy, muy lindo. Así que así como lo recomienda el Lonely Planet, yo también lo recomiendo si alguna vez alguna tiene la oportunidad de ir, de verdad que es algo que uno debiese hacer. Entonces, si es que los libros nos dicen que lo tenemos que celebrar con Ksat Simcha, entonces tenemos que indagar un poco para entender por qué pasa lo que pasa en Israel. Entonces tenemos que saber que hay 3 grandes temas en Lag Baomer. El primero es el periodo de la Sefirá,
¿ya? Desde que salimos de Egipto, estábamos, ¿cierto?, en el desierto, y ¿qué pasó el día 33? Eso por una parte. El segundo gran tema es Rabbi Akiva y la muerte de sus 24.000 alumnos, que como dijimos, no es que dejaron de morir, es que no habían más alumnos que murieran. Y el tercer tema es que el día 33, ¿cierto?, Lag BaOmer es el aniversario de la muerte, el Yortzeit de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces vamos a ver cuál es su conexión con el día y cuál es su conexión con Rabbi Akiva y sus 24.000 alumnos. Entonces, esto es lo que vamos a explorar hoy en la charla. Entonces, primero vamos al periodo de tiempo, a la Sefirá. Entonces, como dije, salimos de Egipto, pasamos por el Yam Suf, el Mar de Juncos, continuamos nuestro viaje por el desierto durante 49 días, ¿ya? Y siempre se habla de que son 49 días de trabajo en el que pasamos del nivel espiritual de impureza, por así decirlo, del menos 49 al 50, ¿cierto? Es un periodo de tiempo en que nos elevamos desde lo más bajo hasta lo más alto, al punto de que fuimos de que fuimos meritorios de recibir la Torá. Entonces, tenemos que entender que cuando estábamos en Egipto, en realidad estábamos tan impuros que pasaba un segundo más, ¿cierto? Aprendimos en la clase del Yam Suf que un segundo más y listo, desaparecíamos. Entonces Hashem de manera milagrosa nos tuvo que elevar, nos tuvo que sacar de Egipto, trajo milagros, hizo maravillas, y lo que en realidad hizo Hashem fue un regalo para nosotros, ¿ya? Nosotros no lo merecíamos, no teníamos méritos para ser sacados, pero Hashem lo que hizo fue hacernos conscientes de que hay una realidad más elevada, de que no éramos esclavos, de que valía la pena querer seguir viviendo. Entonces, por eso lo hizo con tantos bombos y platillos, para inspirarnos con sus grandezas, con sus maravillas, para mostrarnos que había una dimensión que es real y que en verdad podíamos aspirar a llegar a ellas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Nos hizo como este regalo, esta inspiración, pero después nosotros como que teníamos que pagar el precio. Entonces ahí vienen los 49 días en que nosotros teníamos que esforzarnos por ganarnos en realidad esta experiencia de sentir y de vivir a Hashem, ¿ya? Con esa claridad con la que vimos que nos sacó de Egipto, en realidad nosotros, para que sea real en nosotros, debíamos esforzarnos, deberíamos trabajar para que sea algo que no solamente dure un tiempo, que sea algo lindo, sino que sea algo real dentro de nuestra esencia, ¿ya? Y eso nos dice Rabbi Akiva Tatz, seguramente lo han leído, es el secreto de la vida, ¿ya? La inspiración y el desencanto. Hashem nos inspira de manera artificial al comienzo de cualquier fase o de cualquier proceso en nuestras vidas, para que nosotros digamos, wow, en verdad puedo llegar a ese nivel, en verdad puedo lograr esto, pero en realidad para que sea algo real en nosotros, está en nuestras manos, en nosotros, el esfuerzo, el trabajo, el acto, lo chiquitito, el día a día, para que se vuelva algo real y duradero, ¿ya? Entonces así funciona cualquier proceso, ¿ya? Hashem nos inspira y después nos quita esa inspiración, para que nosotros queramos volver siempre a ese nivel súper elevado, ¿ya? Es como, se me ocurrió, es como un padre que le está enseñando a caminar a su hijo, ¿cierto? Va en las dos manos y le dice, vamos, 1, 2, 1, 2, después le quita una, después le quita la otra, y el niño en realidad se da cuenta con el papá de las dos manos que puede caminar, pero cuando le quita las manos, el niño, es verdad, se siente, tengo que poder, ¿cierto? Y empieza a ganarse por sí mismo la capacidad de caminar, y si es que el padre nunca le sacara las manos, en realidad nunca aprendería a caminar, siempre lo necesitaría. Entonces, es muy gráfico este ejemplo de cómo funciona la vida y cómo funciona el ser humano. Entonces, estábamos en este proceso, ¿ya?, de ganarnos como el nivel espiritual, de no ser esclavos y de volvernos el pueblo de Hashem, que llega el día 33 de la cuenta. ¿Alguien sabe qué pasó el día 33 cuando estábamos en Egipto? A ver el chat. ¿Me pueden poner una manito? Bueno, dice el Hatam Sofer que Lag BaOmer es el día en que comienza a caer el man, ¿ya? Hasta antes de ese día teníamos todavía las provisiones que llevamos de Egipto, pero
este día empieza a caer el man. Solo entonces, solo a partir del día 33, los Yehudim comenzaron realmente a experimentar a Dios, ¿ya? De la manera más física, por así decirlo, a través de sus alimentos, a través de la comida, ¿ya? No es que todos sabían y tenían la seguridad de que Hashem les iba a mandar el alimento. Cada día en realidad era un desafío, ¿ya? No sabían si es que iba a llegar, no sabían cómo iba a llegar, cuánto les iba a llegar, si es que les iba a alcanzar, etc. Entonces, cada día era en realidad hacer ellos, los Yehudim, un esfuerzo de entregarse a Hashem y de decir, en verdad, todo depende de él, y al mismo tiempo confiar de que él los iba a proveer. Entonces viene la Gemara y nos dice que solo las personas que probaron, que comieron del man, podrían haber recibido la Torá. Solo a este grupo de judíos que comieron del man en el desierto se les podría haber entregado la Torá. ¿Ya? ¿Qué significa esto? No importa cuán inspirados estemos, ¿cierto?, por las grandes maravillas, por los sucesos que nos hicieron, lo importante es que tenemos que internalizarlo, ¿cierto? Si es que nos quedamos solo en la inspiración, si es que no tragamos, ¿cierto?, que Hashem en realidad es el que provee todo y que podemos confiar 100% en él, ¿cierto?, solamente se va a quedar como un conocimiento lindo, como algo nice, de que Hashem nos hizo todo eso. Pero en realidad era necesario que experimentemos cada día en nosotros, ¿cierto?, salir afuera de nuestra tienda, ir a buscar el man, sacarle el rocío, comerlo, desear un sabor, porque no sé si saben, pero se suponía que el man tenía el gusto que uno quisiera comer. Si yo estaba antojada de comer tomate, tenía gusto a tomate. Entonces, de verdad que si es que nosotros no hacemos este acto físico, nunca hubiésemos tenido el mérito y llegado al nivel de poder recibir la Torá. Entonces, esto es lo que pasaba en el desierto. Pero dijimos que la halajá respecto del Lag BaOmer menciona que es una ksat simja, una pequeña alegría por los alumnos de Rabbi Akiva. No menciona el man en ningún lugar. Entonces, ¿cuál es la conexión de lo que pasaba en el desierto con esto de los alumnos de Rabbi Akiva? Entonces, antes de responder esto, vamos a hablar un poco sobre los alumnos de Rabbi Akiva. Entonces, dijimos que cuando una tragedia se termina, ya lo normal no es celebrar, porque si bien ya no está la tragedia, hubieron muertes, hay un gran dolor, ¿cierto? Obviamente hay una alegría de que ya no siga pasando, pero hay todo un pasado que tenemos como que reinventarnos. Y además, sobre todo si es que no es que hay como una salvación, no llegó la vacuna, ¿cierto?, contra la epidemia, no es que nos podamos súper regocijar, al contrario, aquí dejó de ocurrir porque no había quien más muriera. Entonces, ¿cómo puede ser que nos diga el Talmud que celebramos porque dejaron de morir? Entonces, aquí hay dos cosas que nos tenemos que enfocar. Primero, en Rabbi Akiva, y segundo, en sus alumnos. Ahora, primero vamos a ir con los alumnos, después con Rabbi Akiva. Bueno, primero con los alumnos. Entonces, nos cuentan las historias que eran 12.000 parejas de estudiantes. Ya en esta época, la forma de estudiar Torah era en parejas, ya la Sugot. ¿Ya? Entonces eran 24.000, pero en realidad eran 12.000 parejas de estudiantes. Y ellos morían, esto no tiene ninguna relación con la realidad actual, pero ellos morían por una enfermedad que los hacía ahogarse hasta la muerte, ¿ya? Era como una especie, en inglés se dice croup, lo googleé y lo traducían igual, de croup, laringotraqueobronquitis aguda, ¿ya? Yo no soy doctora, tampoco los detalles tan científicos, pero la cosa es que se morían ahogados, ¿ya? Dejaban de respirar. Entonces, si bien todos nos vamos a morir, cuando la muerte llega de esta forma a 24.000 personas, de una manera tan distinta a lo normal, claramente hay un mensaje muy potente. Entonces ahí viene el Talmud y nos dice, ese mensaje es que ellos merecían morir porque no se trataban el uno al otro con respeto, con kavod. ¿Ya? Bueno, y si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, lo voy viendo porque la idea es que vayamos construyendo. Entonces,
dice el Talmud, morían porque no se trataban el uno al otro con respeto, con kavod. Ahora tenemos que pensar de quién estamos hablando, ¿ya? No estamos hablando del verdulero y de la señora que le quiere comprar unas verduras más baratas y él no le quiere hacer el descuento. Estamos hablando de los talmidei jajamim, de los tzadikim de la generación, de los estudiantes de Rabbi Akiva, ¿ya? Entonces, si es que ellos no se trataban con kavod, imagínense el resto. Ahora, tenemos que entender de qué se trataba esto de tratarse con respeto, con kavod, ¿ya? La palabra kavod tiene la raíz kaved, ¿ya? Que implica peso, algo que es pesado, que tiene un significado, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando decimos que ellos no se trataban con respeto, significa que no tomaban en serio al otro, ¿ya? No le tomaban el peso a lo que el otro proponía. Entonces, pensemos, si es que queremos mostrarle al otro que nos importa, que lo tomamos en serio, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Ya? A nivel externo, ¿cierto? Podemos mirarlo a los ojos cuando nos está hablando, no nos vamos hasta que, mientras nos está hablando, no lo interrumpimos, le hablamos con respeto. Todo esto a nivel externo, pero internamente tenemos que pensar, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿Ya? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué puedo aprender de esta persona? ¿Ya? El hecho de darle kavod a otro implica que estoy reconociendo que el otro es kaved, que tiene un peso, que tiene un significado. Y en realidad tengo que hacerle sentir al otro que quiero escuchar ese mensaje, que en realidad le doy kavod, le doy peso, porque entiendo en mí que es un mensaje que solamente esa persona me puede dar, nadie más. Entiendo que viene de la visión y de la sabiduría de esa persona y que ninguna otra persona me puede dar algo igual, ¿ya? Eso es darle realmente respeto a una persona, entender y tomar en serio a una persona. ¿Por qué? ¿Qué hace que una persona sea única en ese sentido, ¿cierto? A nivel externo podemos ser bastante similares, ¿cierto? Podemos encontrar incluso personas que sean iguales, gemelos, físicamente, no sé, padres e hijos. El otro día estaba durmiendo Shlomo con Adina y los miraba y los dos dormían igual. Y yo decía, ¿cómo puede ser algo como que es físico, que sean tan iguales? Es impresionante. Entonces, a nivel externo podemos ser muy, muy parecidos, pero en realidad, internamente, ¿cierto? Cada uno es una neshama, cada uno es distinto del otro, pero de manera monumental. Somos un mundo, ¿cierto? Se dice que un ser humano es un mundo. Somos totalmente diferentes los unos de los otros. Tenemos sentimientos diferentes, visiones diferentes. Nadie experimenta a través de nuestros ojos. Nosotros somos los únicos que experimentamos con nuestros sentidos y en el fondo lo que tenemos que decir respecto de algo o cómo podemos explicar las cosas es algo que es único. Nadie más lo puede hacer como lo hacemos nosotros. Entonces, los estudiantes de Rabbi Akiva, ¿ya? Fallaron en reconocer que cada uno de los otros tenía un valor infinito y una forma de acercarse y de entender la Torá que era distinta a las demás porque cada uno es diferente de los otros, ¿ya? No podían entender que cada uno tenía una visión, un entendimiento que solo ese uno podía entregar. Entonces, cuando se dice que los alumnos no se trataban con respeto, era que no podían entender esta visión única que ese otro podía entregar. Y ellos fueron castigados con ahogarse, ¿cierto? Con esta muerte tan terrible, porque ¿qué pasa cuando una persona se ahoga? ¿Ya? El aire no puede entrar, por más que la persona haga, no entra, no hay forma. En hebreo usamos la misma palabra para decir aire que para decir espíritu o alma, ¿ya? La palabra es ruach. Cuando una persona no honra, no da kavod a otra, no ve al otro como alguien único que tiene algo que entregar, muestra, en realidad, lo que está diciendo es que esa persona no es el espíritu, que el espíritu, el alma de esa persona, ¿cierto? No es única, porque en el fondo no vale la pena que yo lo escuche. Entonces, en el minuto en que los Talmidei Jajamim dejaron de escuchar a esas almas que tenían al frente, ¿ya? No le daban espacio al ruaj del otro, Hashem los castigó con que el ruaj a ellos mismos tampoco les entre. Entonces así morían, ¿ya? Imagínense lo terrible, murieron 24.000 seres humanos, ya 24.000 Neshamot dejaron este mundo, y era una tragedia enorme para el pueblo, porque no estamos hablando de las personas más simples, estamos hablando de los líderes espirituales de la generación. Entonces, la verdad es que en el mundo ideal, ¿cierto? Nosotros
deberíamos ser capaces de dar kavod a todas las personas, ¿ya? Deberíamos ser capaces de buscar en cada ser humano qué aprender, ¿ya? Qué aprender, qué ver, qué descubrir y mirar a todos con esos ojos. La verdad es que es muy difícil, sobre todo si es que uno tiende a tratar de ver en el otro cuando ese otro te genera cierta admiración, ¿ya? Si es que vemos personas simples, personas que quizás vamos a ver con inferioridad, no nos va a generar ninguna ganas de buscar qué tiene ese otro que me puede aportar, ¿ya? Entonces, respecto a estos 24.000 alumnos, hubiese sido entendible que no trataran con respeto al resto del pueblo quizás, pero que entre ellos se trataran así, era algo muy, muy raro, y como dije, por eso merecían la muerte. Pero, ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que aprender de eso, ya? Tenemos que saber que de un Talmid Jajam o de un Tzadik, ¿ya? Es como, por definición, las personas que más podemos aprender, ¿ya? Las personas que más nos tenemos que esforzar por dar kavod es respecto de un Talmid Jajam o un Tzadik. Entonces, ¿por qué es así? Nos enseñan nuestros sabios que el alma del Talmid Jajam o del Tzadik está entrelazada con la Torah, ¿ya? Cuando hablamos de conocer realmente a alguien, quiere decir que somos capaces de reconocer en el otro sus pensamientos, de ver sus sentimientos. Entonces, lo que hace un Talmid Jajam, cuando estudia la Torah, cuando la conoce, lo que está haciendo en realidad es conociendo los pensamientos de Hashem, y de esa forma se está vinculando con la mente de Hashem, y es tal su nivel de cercanía que las midot de Hashem fluyen y se reflejan, por decirlo, en las midot de este Talmid Jajam o de los Jajamim. Entonces, cuando nosotros vemos a un Talmid Jajam o a un Tzadik, como que percibimos que en realidad estamos viendo algo que a nivel espiritual es demasiado cercano a Hashem, y algo de lo que nosotros realmente le queremos dar kavod, porque queremos aprender y queremos internalizar en nosotros para poder acercarnos a Dios de esa manera. ¿Se entiende? ¿Está muy enredado? Veo solo la Brenna, en verdad. Bueno, sigo. Entonces, no sé si ustedes conocen a alguna persona que sea así, una persona que uno la vea y piense, wow, me recuerda, no a Hashem, obviamente es raro, pero como que te genera pensamientos de divinidad, no solamente como en sus acciones, en cómo se relaciona con las personas, con su entorno, con su familia, sino también como que en lo físico, como que refleja una luz especial. Es como algo muy difícil de explicar. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver a un tzadik o a un Talmid Jajam, es algo como que es muy percibible, ¿ya? Entonces recordar que cuando uno da kavod a un Talmid Jajam o a un tzadik, lo que hace es dar kavod, es darle peso, significado a esa parte de Hashem, a esas características de Hashem que viven en este Talmid Jajam o en este tzadik, ¿ya? Entonces, al darle ese espacio, al hacer la kaved, al hacerlas reales, uno debiese pensar cómo lo puedo incluir en mi vida, y de esa manera nosotros crecemos espiritualmente, por así decirlo. Entonces, esta es una forma hermosa que tiene Hashem de inspirarnos a nosotros hoy en día, ¿ya? Nosotros tenemos que saber que no podemos conocer a Hashem, Él es infinito. Entonces, lo que hace Hashem es manifestar sus atributos a través de determinadas personas, de estas personas que en el fondo lo que van a hacer es inspirarnos a nosotros y nos van a permitir conocer a Hashem en distintas facetas, de manera fraccionada, ¿ya? No de una manera integral, pero fraccionada, y que en suma, si es que vemos a un tzadik y vemos a un Talmid Jajam y a otro, y a otro, y a otro, nos va a permitir entender cada vez más a Hashem y acercarnos nosotros más a Él. Entonces, por lo tanto, necesariamente la Torah que aprendemos de una determinada persona va a ser distinta a la Torah que aprendemos de otra determinada persona. Y es muy importante saber que ambas son verdad, ¿ya? Y por eso es tan grave lo que hicieron los alumnos de Rabbi Akiva, porque en el fondo ellos creían que su propia Torah era verdad y la del otro no le daban el peso, no le daban lugar. Ahora vamos a explicarlo un poquito más para que se entienda mejor, ¿ya? Cuando hablamos como de la verdad máxima de Hashem, de la Torá, ¿ya? Tendemos a identificarla como que es una sola, ¿cierto? Esta es la verdad, y por lo tanto, si es que la encontramos, si es que nos sabemos relacionar con ella, vamos a tender a descartar las demás,
¿ya? Como que llegué a una verdad, las otras como, están buenas, pero en realidad la verdad puede ser una sola. Entonces el Maharal de Praga nos enseña que la raíz de esta tendencia está en lo siguiente. Dice el Midrash que cuando Hashem creó el mundo, involucró a todos sus atributos. Esta es otra explicación del hagamos un nombre, del Naaseh Adam, ¿ya? Dice Hashem que cuando creó el mundo involucró a todos sus atributos, ¿ya? Involucró al Gesed, involucró a la verdad, a la bondad, al Din, a la justicia, al Tiferet, al Hod, al Netzach, a todos los atributos que justamente son los que trabajamos en este periodo de 7 semanas. ¿Ya? Entonces el Gesed estaba de acuerdo, la justicia, pero llega el Emet, llega la verdad y le dice a Hashem, no, el hombre por su forma natural no va a poder ser capaz de ver la verdad, de ver la película completa. El hombre tiene vidas finitas, tiene mentes finitas, por definición no va a poder contener a la verdad, no me va a poder contener, no va a haber un lugar para mí. Entonces nunca te van a poder conocer en totalidad. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Le dice, tiene razón, ¿verdad? Y la agarró y la tiró al mundo. Entonces la verdad se desfragmentó y por lo tanto el mundo está lleno de verdad, ¿ya? No sé si han escuchado el concepto de que porque estamos en exilio, es porque los judíos lo que tenemos que hacer es liberar como las chispitas de divinidad que están repartidas por el mundo. Y esas chispitas de divinidad no son otra cosa, sino que esta verdad, esta conciencia de que Hashem es el que maneja el mundo, es el que controla y el que es la única existencia real, en definitiva. ¿Ya? Entonces, de hecho, eso nos dice el Pasuk en Teilim, nos dice, Emet mehaaret titzmach, la verdad de la tierra va a crecer, va a florecer, así como lo hacen las plantas, así va a florecer la verdad, el Emet. ¿Me siguen? Entonces, en la época, como dije, de los alumnos de Rabbi Akiva, la forma de estudio era de a dos, en pareja, por eso siempre se habla de 12.000 parejas de alumnos, ¿ya? Una de las más famosas parejas, ¿cierto?, es Hillel y Shammai. Sus discusiones son famosas, ¿cierto? Si uno decía A, el otro decía no B, decía lo contrario de A, realmente así siempre en pugna, pero ellos estaban antes de los 24.000 alumnos, ellos siempre entendían que lo que entendían y cómo interpretaban era porque ellos miraban desde su propio lente, desde su posición, pero que ambos veían el mismo asunto y que ambos eran capaces de descubrir la verdad. Por eso se decían entre ellos, y se dice hasta el día de hoy, Eilu be Eilu divrei Elohim Haim. Este y este es verdad, esto y esto es lo que dijo Hashem. ¿Ya? Por eso podemos entender que la ley judía, ¿cierto?, en un caso o en otro se puede aplicar de manera distinta. Pero justamente el problema de los alumnos de Rabbi Akiva era ver que la verdad del otro en realidad no era una verdad, y es más, no entendían, no estaba en ellos el hecho de que debían apreciarla solamente porque venía de otra fuente. Y el hecho de que venga de otra fuente era la única forma de entender realmente cuál es la verdad completa. Porque ellos veían un pedacito y el otro alumno veía otro, y todos en conjunto iban completando algo muy, muy grande. ¿Ya? Ahora, hay otro problema subyacente aquí, que es que mientras más elevado eran estos Talmidei Jajamim, ¿cierto?, es más elevada y más exigente también su búsqueda de la verdad. Entonces, no es que su error era algo simple, que eran cerrados, que eran egocéntricos, ¿ya? Para ellos decir Eilu be Eilu divrei Elohim Haim era solo cierto si es que el otro estaba mirando realmente el mismo objeto, o sea, que estaban analizando el mismo caso, ¿ya? No se trata simplemente de respetar al otro en el sentido de que yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya, somos todos amigos, da lo mismo que tengamos diferencia, ¿ya? La búsqueda para ellos, la búsqueda de la verdad, era tan absoluta que pareciera ser que por definición el respeto al otro no entraba, ¿ya? Pero, lamentablemente, la consecuencia de esta forma de entender la Torá era que el otro no podía aportar su propia parte de la verdad, entonces la verdad nunca podía estar completa, nunca se podía completar el Ruach de Hashem en este mundo, el aire, ¿cierto? Y por eso terminaron ahogándose. Ahora bien, llega Lag BaOmer y celebramos que dejaron de morir, ¿ya? Si es que fuera eso lo que celebramos,
ya quizás sería más bien un día de retroinspección, quizás de ayuno, pero una celebración, y una celebración como la que ocurre en Israel. Les dije que 1 millón de personas iban, bailaban, cantaban, comían, como es muy, muy raro. Entonces, el verdadero motivo por el que celebramos no es porque dejaron de morir porque no habían más alumnos, porque eso sería medio torcido que celebremos, sino que lo que celebramos es que Rabbi Akiva comenzó de nuevo, ¿ya? Rabbi Akiva comenzó de nuevo, reunió 5 alumnos y les comenzó a enseñar. Y es solo de estos 5 alumnos, después de haber tenido 24.000, solo de estos 5 alumnos recibimos prácticamente toda la tradición oral que tenemos hoy en día, ¿ya? Y celebramos el legado de Rabbi Akiva, ¿ya? Él nos enseñó de Ahavta lereja kamoja se klal gadol batorá. Dijo Rabbi Akiva, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es uno de los grandes principios de la Torá, ¿ya? No Shabbat, no Hayim, no Kashrut, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva, después de ver que sus alumnos fallaron en reconocer que a través de sus amigos, de sus jabrutas, ellos podían conocer a Hashem realmente, y que no solamente que lo podían hacer, sino que necesitaban a los otros para poder hacerlo, ¿ya? Porque su propia capacidad por definición era insuficiente, viene Rabbi Akiva y nos enseña que en realidad la Torá, ¿cierto?, reposa en que tenemos que ver al otro, darle kabod, lo necesitamos para entender, ¿cierto?, para poder llegar a entender realmente qué es Hashem, para poder llegar a conocer a Hashem, necesitamos a los otros. Explica el Maharal, citando un pasuk en Mishle, dice el pasuk, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. Viene el Talmud y dice, este amigo es Hashem. ¿Y dónde dijimos que encontramos a Hashem? En el corazón y en la mente de las otras personas. Entonces viene el pasuk en Mishle y nos dice, no abandones a tus amigos ni a los de tu padre que estaban antes que tú. Las lecciones que te pueden dar, el kabod que debes buscar en ellos, tienes que mirarlo y ver qué hay de divino en esta persona que puedo yo develar, descubrir e integrar a mi vida. ¿Por qué? Porque esa es una forma de acercarme más a Hashem. Por eso Rabbi Akiva nos dice que es un klal gadol batorá, que toda la Torá depende de eso. Ya toda la Torá nos debe llevar a buscar a Hashem. Y en el primer lugar en el que uno busca, ¿cierto?, debe ser tanto en uno como en la otra persona. Entonces Lag BaOmer no es el día que la gente deja de morir, es el día en que comenzamos de nuevo. El día que comenzamos de nuevo a buscar a Hashem. Vino una tragedia, caímos, pero nos levantamos, nos sobreponemos y buscamos a Hashem en el otro de nuevo, porque entendimos que si en el otro, nunca lo vamos a poder encontrar. Entonces ahora lo vamos a conectar con el episodio del man que hablamos al comienzo, ¿ya? El man, dijimos, nos daba experimentalmente el conocimiento de Hashem, ¿ya? Cómo incluirlo en nuestras vidas de manera real, no solamente que sea un Dios que es rey, que es nuestro jugador, que viene, que nos salva, sino que es un Dios que se preocupa en cada detalle de nosotros, en cada detalle de cómo vamos a comer, de cómo nos va a proveer, de cómo nos vamos a vestir. Entonces venía, nos mandaba el man, y nosotros teníamos que salir todos los días a buscarlo, ¿cierto? Sacarle el rocío, pensar cómo queríamos comer, y lo interesante es que respondía a la necesidad exacta de cada día. Si es que ese día teníamos unos invitados a nuestra casa, a nuestra tienda, Hashem nos mandaba más man también para esos invitados. Entonces realmente era un nivel de ashgajá, de supervisión divina, tan íntimo, era una relación tan linda que era una forma de digerir a Hashem de verdad, de incluirlo paso a paso en nuestras vidas y de hacerlo parte de nuestra esencia. ¿Ya? Entonces, el día 33 en el desierto también era un nuevo comienzo, era un día en que comenzaba a caer el man. Ya nos alejábamos de los grandes milagros de la inspiración inicial y comenzábamos, como dije, a construir nuestra relación experimental, ya en el día a día, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces viene David Amelech y nos dice, Gal Einai, ya,
abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá. Gal, en gematria, ¿cierto? Es igual que Lag, Lamed Gimel, que suma 33. Entonces dicen los Mefarshim, este día 33, este día de Lag Baomer, es el día en que tus ojos pueden ser abiertos, ¿ya? Es necesario los días previos, pero este día es el día en que podemos ver, no solamente sentir, sino que nuestra mente y los ojos tienen que concretar esto de vivir Hashem, de digerir Hashem, ¿ya? No justamente la comida, que es como la representación de lo físico en este mundo, ¿ya? Se tiene que traducir en nuestras relaciones y en nuestras experiencias, nuestra búsqueda y nuestra relación con Hashem. Solo así vamos a poder ver las maravillas de Hashem y de la Torá como parte de nosotros. Entonces, solamente a través de digerir y de concretar en la relación con el otro es que podemos, como dijo la Gemara, recibir la Torá. Cuando mueren los 24.000 alumnos, el pueblo se tiene que reinventar, y por eso es de ahí prácticamente que recibimos toda la Torá oral de nuevo. Y por último, vamos al tercer gran tema que dijimos al comienzo, ¿cierto? Rabbi Shimon, que Lag Baomer es la Ilulá, el Yortzeit de Rabbi Shimon. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿quién era? Como dije, era uno de los 5 nuevos alumnos de Rabbi Akiva. ¿Ya? Todas conocemos más o menos su historia, su vida, era constantemente volverse cada día más íntimamente involucrado con Hashem, ¿cierto? Hashem mismo le construyó, lo puso en situaciones en que él podía dedicarse por completo a estudiar la Torá de Hashem. Estuvo 12 años en una cueva, ya escapando de los romanos, con su hijo Elazar, y cuando salió, ¿cierto? Sabemos que falló. Salió, vio a un campesino arando el campo y pensó para sí mismo, oh, qué desperdicio de vida, ¿cierto? Plantar, arar, cosechar, después una y otra vez y nada de Torá. Dice la Gemara, ¿cierto? Que le salió fuego por los ojos y que quemó a este campesino. Entonces salió una voz del cielo, Hashem le dice, no has aprendido nada, tonto, vuelve a tu cueva. Y estuvo 1 año más dentro de la cueva estudiando, y cuando salía, 1 año después, ¿cierto? Ve a una persona cargando 2 hojas de mirto de Adasim, y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y esta persona simple, campesina, esto es, imagínense Tzfat, ¿cierto? Los campos, ahí el valle, le dice, bueno, voy a una boda, no me acuerdo si dicen matrimonio o casamiento, voy a una boda, como mexicano, voy a una boda a alegrar a la novia con estas hojas. Entonces ahí, en ese minuto, Rabbi Shimon, como que se le prendió la ampolleta, dijo, ¡guau! Lo conseguí. Este campesino simple me está enseñando algo tan básico, como con algo tan dispensable, como con unas hojitas de mirto, puedo elevar el mundo, los puedo agarrar y puedo cumplir una mitzvah, puedo hacerme sameach hatán de Kalá. Entonces, incluso alguien tan elevado como Rabbi Shimon, ¿ya? Que estudió, que bajó los secretos de la Torá a este mundo, él es el padre de la Kabbalah, incluso él podía aprender algo de alguien tan simple como este campesino. Entonces acá Rabbi Shimon nos dice, no solamente del Talmid Jajam o del Tzadik debemos esforzarnos para dar kabod y reconocer a Hashem en esa persona, es incluso de los más simples que también están estos fragmentos de verdad en donde podemos encontrar a Hashem. Entonces, como dije, durante el tiempo en la cueva, él estudió los secretos de la Torá, y al salir consiguió 10 estudiantes, ¿ya? Estos 10 estudiantes, él hizo todo un proceso de selección, los eligió con pinzas, cada uno tenía una característica esencial, una característica especial. Las almas de estos 10 alumnos estaban relacionadas con una específica sefirá, ya Gesed, Geburah, Tiferet, Hod, Netzach, los 10 atributos de Hashem, cada uno era como la expresión de esta sefirá. ¿Por qué lo hizo así? Porque entendió que solo de esta manera podíamos construir y revelar los secretos de la Torá, porque nos enseñó, en definitiva, qué son los secretos de la Torá, que tienen que ver con nosotros. Entonces viene la Kabbalah y nos dice, los secretos de la Torá, que en realidad son palabras así súper elevadas y súper abstractas, por así decirlo, en palabras simples nos enseñan cómo se ve Hashem, ¿ya? Los nombres divinos, cómo funcionan, cómo entran en este mundo.
y en definitiva nos enseñan cómo es y cómo podemos conocer a Hashem, cómo lo podemos descubrir. Entonces Rabbi Shimon lo que está haciendo al bajar la Kabbalah es enseñarnos cómo se ve la divinidad para que las personas puedan descubrir a Hashem, tanto en ellas mismas como los otros. Ya no solamente se trata, como nos dijo Rabbi Akiva, de amar al otro porque tiene parte de chispa divina, sino que se trata de saber cómo tenemos que mirar al otro para poder reconocer estas chispas divinas, ¿ya? Entonces Rabbi Shimon escribió el Zohar, que nos enseña que cada uno tiene una porción y una letra en la Torá. Y la halajá judía es que incluso si es que una sola letra tiene una raspadura o algo así, un defecto chiquitito, chiquitito que ni siquiera se nota, si es que una sola de las letras lo tiene, todo el sefer está inválido, es pasul, ¿ya? Entonces esto es un recordatorio de que cada yehudí es realmente esencial, sea tzadik, sea un talmid jajam, sea un campesino, sea el que sea, todos cuentan y todos son importantes y todos son necesarios. Sin ese, la Torá, la palabra de Hashem, no está completa en este mundo. Entonces Rabbi Shimon nos enseña que cada uno cuenta, que cada uno tiene divinidad, no simple, una divinidad tremenda, y que cada uno merece kabod. Entonces Lag BaOmer celebramos porque Rabbi Akiva se superpuso, y celebramos, ¿cierto?, la vida y la obra de Rabbi Shimon, que nos enseñó algo tan transversal a todo Am Israel. Ya no solamente era en el kabod de los Talmidei Jajamim y de los Tzadikim, sino que de todo Am Israel, de cada una de las personas que lo conforman. Entonces, por último, las 7 semanas de la Sefirá, ¿cierto?, desde que salimos de Egipto hasta el Har Sinai, la entrega, ya son paralelas a las 7 especias de Israel, ¿ya? Lag BaOmer cae en la 5ª semana, que corresponde, ¿alguna sabe? A la 5ª especie, la granada, ¿ya? El rimón. Que rimón tiene las mismas letras, esto es coincidencia, que Merón, la ciudad donde está enterrado Rabbi Shimon y donde ocurre esta gran celebración. Entonces dijeron los sabios, incluso los vacíos entre Israel están llenos de mitzvot como un rimón. Y esto es esto es como otro refuerzo del mensaje de Rabbi Shimon. Todo yehudí, no importa cuán bajo esté, haya caído y merece respeto. Por último, las fogatas. ¿Por qué celebramos con fogatas? Las fogatas representan la pasión que debiera despertar en nosotros a Hashem. Ya Rabbi Shimon nos enseñó que si supiéramos el tremendo amor que Hashem tiene por nosotros, estaríamos nosotros también llenos de un profundo amor por Él. Y esto, ¿cierto?, el día 33, la generación del desierto lo vivió en carne propia. No solamente que los sacó para cumplir la promesa con Abraham, para entregarles la Torá, los sacó de una manera hermosa. ¿Ya? Ellos tenían un padre que día a día se preocupaba de enviarles comida, de satisfacerles sus antojos, ¿se dice esa palabra en Córdoba? No me acuerdo. Lo que uno, como hacía algo rico que querían comer, que estuviera cubierta en rocío para que no se eche a perder, que no se descomponga, que tuviera el sabor que ellos desearan, que no les generara ningún tipo de malestar, ¿cierto? Sabemos que durante el desierto la generación no tenía como necesidades físicas que se hacen en el baño, no me acuerdo cómo decirlo, pero en definitiva Hashem estaba detrás de cada detalle, ya diciendo, estoy aquí, me preocupo de ti, vales, quiero que entiendas que no eres un esclavo, eres una persona libre, que vas a recibir la Torá, que merece recibir la Torá, y así día a día Hashem nos daba Jizuk. Entonces nosotros con las fogatas tenemos que recordarnos del amor de Hashem y encender en nosotros mismos, en nuestros corazones, un fuego, un amor por Hashem. Entonces, como les dije, el Lag BaOmer es un momento para celebrar que Rabbi Akiva siguió, que no desesperó, que Rabbi Shimon nos enseñó que no solamente los Talmidei Jajamim, sino que todos, y por eso mismo reconocer nuestro propio significado, para sentir y despertar dentro de nosotros nuestra conexión con Hashem, para sentir su amor profundo. Es un día propicio para hacer tefilá, para abrir nuestros corazones a Él, y es un momento para hacer una pausa, experimentar ese sentimiento de los cielos que se abren y que escuchan nuestras tefilot, de Serat Hashem, que todas sus tefilot en este día sean
respondidas y que sepamos vivir realmente inspiradas y conectadas con Hashem. Así que eso. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo, ¿cierto?, de qué se trata toda esta cuenta, cuáles son los trabajos y Bezrat Hashem que lleguemos preparadas a Shavuot. Gracias, Mijal. Y gracias a todas. Se pueden, si quieren, desmutear los micrófonos. Bueno, había ahí unos mensajitos también en el chat. Una pregunta, perdón.